Muy bien, y arrancamos este nuevo bloque. Lo prometido, habíamos anticipado que íbamos a estar compartiendo con Rubén del Sueldo. Rubén es magíster en biología, es docente de varias universidades, no solamente de la Nacional de Córdoba, como decíamos antes. Charlamos muy informalmente. Rubén, un gustazo en serio tenerte, gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. Muy amable, muy gentil. Es un tema, digo, la cuestión ecológica, digamos, nos interesa a todos, nos afecta, no nos damos cuenta por ahí de lo que estamos haciendo, lo que le estamos haciendo al mundo. Yo te decía el otro día cuando charlábamos que por ahí el disparador era esto de la mortandad de peces en el río, ¿no? Algo que puede ser vos me contabas, varias cosas. Sí. Varios factores. Siempre estos problemas en el ambiente, en los ecosistemas, son multicausales, ¿sí? Puede ser una o varias cuestiones que se atraviesan, se entrecruzan y producen estas cuestiones a esta escala, a escala río, a escala planetaria, como estamos viviendo ahora a nivel mundial, ¿sí? Un poco la enfermedad de los sistemas es nuestra enfermedad, ¿sí? Eso es patente, digamos, y está súper sabido por nosotros, ¿sí? Por ahí cuesta transmitirlo todavía a las otras disciplinas o a los que tienen al mando la gestión de los países y de este planeta. Esto que se habla de poca agua, época fría, o algún otro factor, no sé, que puede ser que se arroje algo al río. Claro, sí. Normalmente cuando hay mortandad de peces, digamos, de organismos vivos, que son indicadores de lo que está pasando, digamos, de la salud, en este caso del río, puede ser debido a cuestiones físicas o biofísicas, o también a cuestiones de contaminación, ¿sí? Residuos cloacales, tóxicos, agrotóxicos también de los campos lindantes. Pero también en esta época se da esa particularidad, digamos, cuando hay, sobre todo en nuestras latitudes, que son inviernos secos, se concentra y hay poca agua, entonces todo lo que está en el agua se concentra, ¿sí? Por la poca disponibilidad de agua, en vez de diluirse como en el verano. Entonces, bueno, hay falta de oxígeno, que es lo principal, digamos. Afecta a todo ser vivo. A todo ser vivo, sí. Uno lo ve en los peces, pero también en las algas o en los microorganismos que están en el agua. Hablamos de los agroquímicos, agrotóxicos. ¿Los agroquímicos de banda verde por ahí cambiaron un poco la historia? Un poco. Pero no mucho. No mucho, sí. Hay que trabajar mucho más en ese tema, sí. Porque por ahí no es digamos el producto, sino la concentración, ¿sí? En poca cantidad no pasa nada, digamos, el sistema puede recuperarlo, introducirlo nuevamente en sus ciclos, pero en grandes extensiones como en nuestro país todavía, y la cantidad que se utiliza es complicado. ¿Sí? Bien, hablábamos fuera de micrófono el tema de la pandemia, ¿no? Sacando un poco el tema específico de nuestro río, pero veíamos un montón de especies circulando por calles de distintas ciudades muy importantes del mundo. Y bueno, usted nos comentaba que no es tan así, ¿no? No hay un retroceso en todo el cambio climático que venimos viviendo. No, normalmente cuando uno deja liberado el espacio a sus procesos naturales, uno abandona un baldío, digamos, y bueno, todos los procesos de sucesión, principalmente la vegetal, uno lo ve patente, ¿sí? La naturaleza empieza a recuperar los espacios. Pero bueno, terminado este encierro, digamos, nosotros vamos a volver a recuperar nuestros espacios y ellas van a tener que retroceder, como han venido retrocediendo en este tiempo, digamos. Así que yo creo que lo que estamos viendo es como romántico, esa idea de ver los delfines o de los cisnes, porque cuando volvamos vamos a volver a la carga y creo que mucho peor que antes de la pandemia. Vamos a volver a arrasar. Yo creo que sí. Con todo, con más fuerza. Con más fuerza, sí, estamos como contenidos. Hay que cambiar los paradigmas de consumo en el mundo, me parece. El capitalismo no va a retroceder, hay que cambiar la mirada, digamos, de consumo de los recursos naturales y de largar nuestros residuos al ambiente. En realidad los problemas de nuestro planeta se reducen a eso, digamos, a cuánto tomamos del ambiente del planeta y qué le devolvemos, ¿sí? Entonces, lo que tomamos, digamos, en cuanto a
a recursos naturales, a deforestación, a cultivo, y bueno, cuánto le largamos al planeta en residuos sólidos, gaseosos, ¿sí? Líquidos. Y también dónde lo largamos, ¿no? Y también porque dónde, también sí. la desigualdad que tenemos por ahí, países subdesarrollados, con los más desarrollados, que por ahí recibimos los residuos de los países más desarrollados. Sí, la huella ecológica de los países desarrollados es tan amplia, digamos, entonces no es equitativo también la cuestión. Vivimos en este mismo planeta, digamos, en esta nave espacial, pero unos van en primera y otros vamos ¿sí? abajo. Entonces, no es la misma cuestión, en la misma vara. A nivel de recursos, bueno, la sobreexplotación es porque otros países consumen lo nuestro, no es porque nosotros consumimos, si no, no habría hambre, digamos, en nuestro país, lamentablemente. ¿Cuánto influye la pérdida de bosque nativo, por ejemplo? Impresionante, sí. Y todos los procesos, bueno, lo hemos estado sufriendo acá, sobre todo en la llanura pampeana, a nivel en el centro de Argentina, digamos, con toda la deforestación, en Córdoba de la sierra. Deforestación que no paró en la pandemia. No paró. Seguimos viendo imágenes de desmontes. Después sufrimos en el exceso de agua, ¿sí? No hay organismos vivos, digamos, vegetales o animales que consuman el exceso de agua, y entonces, bueno, ¿dónde está? Está después en los caminos, en los campos, y ustedes lo sufren en todas las temporadas con el exceso de agua. ¿Sí? No nos concientizamos, ¿no? No, para nada. Lo que decimos, a veces dicen los más chicos, que son los que multiplican más, desde el jardín de infantes, que nosotros ya estamos grandes y que por ahí hacernos entender algo es mucho más difícil, pero me parece que no lo concientizamos. No, es que después el sistema nos vamos volviendo consumistas. Exacto, sí. Si no hay un cambio de paradigma global en el consumo, no va a haber cambio posible, ¿no? Tiene que haber un cambio global, digamos, de las potencias dejar de consumir, digamos, para que podamos cambiar esta lógica. Sí, lo que pasa es que me parece que hay grandes potencias que están absolutamente en contra de cambiar esos paradigmas. No, claro, sí, bueno, lo vemos patente en el tema del calentamiento global, ¿sí? La firma de los protocolos y todo eso que se niegan porque implica un cambio de consumo, de paradigmas de consumo, entonces no nos beneficia. ¿Se ve un protocolo en Kioto, creo que era? El protocolo de Kioto, sí. Sí. Pero no se respetó tampoco. No. Eso se viene trabajando. El que sí, digamos, tuvo más efectos es el que tiene que ver con la capa de ozono, bueno, de los clorofluorocarbonos, digamos, que se usan en los propulsores de aerosoles, ese tipo de cosas. Sí, fue rápido porque no implicaba también cambios económicos profundos, pero en lo que tiene que ver con emisiones de hidrocarburos, digamos, de dióxido de carbono y todo eso que tiene que ver con el petróleo, eso es difícil. Se viene trabajando y no se cambia, no se firma. Nosotros tenemos acá en Belville a alguien que ha trabajado mucho en esto, ¿no? Y creo que has trabajado con ella. Con Sandra Díaz, sí. Somos todos como discípulos, primero de Ricardo Luti, nuestro padre, digamos, en lo que es la biología y la conservación en Córdoba, referente de Latinoamérica, ¿sí? Y bueno, Sandra es referente mundial ahora en este tema, sí. Yo escucharle a Sandra la otra vez, ¿no? Yo decía, y escuchar lo que vos nos contás ahora, Rubén, y es difícil, ¿no? Es muy uno como que siente que esto va a seguir avanzando, porque va a seguir avanzando, ¿no? Esos cambios de paradigma no existen, y ¿cómo hacemos para recuperar? ¿Hasta cuándo? Porque la pregunta por ahí es esa, ¿no? ¿Hasta cuándo va a durar esto? ¿Hasta cuándo el mundo va a soportar la naturaleza? Va a soportar esto. Bueno, este es un llamado de atención. Esta pandemia es un llamado de atención, sí, bastante serio, grave. Bastante serio, sí. Pero sí, uno trata de no ser pesimista, digamos, los biólogos somos pesimistas por formación. Sí, por eso digo, sí. Sí, estamos hartos de firmar actas de función y no de nacimiento, sí, siempre lo decimos. Pero bueno, tenemos que ser optimistas para poder trabajar eso en la educación ambiental, sobre todo en la concientización de las generaciones venideras, las presentes, las que vienen, para poder hacer algo, un cambio de conciencia es fundamental. Y un rol muy importante, digo, más allá de la educación, que también es tu área, el de los medios de comunicación, ¿no? Los medios de comunicación sí, son fundamentales, sobre todo en esta época, sí, son muy potentes, digamos, en lo positivo y en lo negativo también, los mensajes que damos y todo eso. Es fundamental. Yo me quedaría una hora hablando,
Pero lo que te quiero preguntar es, en tu rol de docente universitario, ¿no? ¿Cómo has vivido toda esta virtualidad, todo este tiempo? ¿Cómo se puede salir de esto? ¿Cómo se puede volver a una nueva, decimos, ¿viste? Esa frasecita, la nueva normalidad? ¿Cómo la imaginas? Y a nivel docencia, complicada. Depende también, ¿sí? En nuestro país hay como dos cuestiones de base, digamos, generales, de diferentes escalas: la nacional, las universidades dependen de la nación, y las provinciales. Cada provincia maneja su sistema educativo. Entonces hay como dos realidades diferentes. La nación no tiene casi injerencia en el territorio, más que en los planes de estudio, entonces desconoce la realidad, la del aula, ¿sí? Entonces es complejo. Entonces a nivel nacional, la universidad, bueno, en el caso nuestro, en mi facultad, nuestra facultad, son autónomas, entonces ha decidido todo este segundo semestre seguir con la virtualidad, pero hay otras que no. Yo creo que va a seguir así este año, y es difícil, digamos, en el caso nuestro, la virtualidad. Hay otras carreras o disciplinas que sí pueden desarrollarse con más facilidad y más amplitud en un entorno virtual. La nuestra es compleja. ¿Sí? Se pierde, en algunos casos se puede perder un año, se puede perder el año. Y uno no se pierde el año, ¿sí? Pero uno solo puede acreditar los contenidos que ha desarrollado, entonces va a estar limitado a los contenidos que uno va a certificar, digamos, que se han dado y que ha podido evaluar. Entonces, así. Yo, antes de despedirte, quiero ir al principio de la historia, porque vos estudiaste en una universidad, en la Universidad Nacional de Córdoba, pero después estuviste fuera del país, en México nos contabas, en España. Sí. ¿Y cómo nos ven, o cómo ven esta universidad en el exterior? Bueno, la Universidad Nacional, en Argentina en general, la UBA también, pero en Córdoba en particular, sí ha marcado, con diferentes hitos, digamos, ha marcado la historia de la educación universitaria a nivel mundial, si se quiere. Entonces sí, nos miran con bastante respeto por la trayectoria. La Universidad Nacional de Córdoba es muy antigua, pero también por la reforma universitaria, por ejemplo. Entonces ha marcado, digamos, los cambios a nivel educativo, a nivel mundial, ¿sí? Entonces nos miran y nos respetan, ¿sí? Por el conocimiento, digamos, y por la formación que tenemos. ¿Sí? Cuando vos expresabas algo, te escuchaban y con mucha atención. Con mucha atención, sí. En otros países, estoy hablando de... Sí, tenemos como una voz... autorizada. Sí, o más autorizada que otras universidades también de larga trayectoria, como la UNAM, por ejemplo, en México, que tiene trayectoria, pero bueno, la nuestra es como con una formación mucho más sólida y reconocida a nivel mundial. Y pública. Y es pública, eso sí, eso es destacable. Es destacar, sí, es pública. Mucho más que destacable. Pública y gratuita, sí, seguro. Eso es fundamental. Digo que da para mucho, ¿no? Para mucho, y por ahí quien te dice que totalmente estamos en la pandemia y no te podamos mover, capaz que te molestemos de nuevo. No hay problema, estaré acá en Belleville, así que podemos compartir otras charlas, ¿sí? No hay problema. Te agradecemos muchísimo. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Un gustazo enorme. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Hacemos espero lo hayan disfrutado ustedes también como nosotros acá, hacemos una pausa y ya volvemos.